Ay, ¿cómo cambio el...? Ok, listo. No había activado mi audio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esta presentación. Hay más usuarios registrados, pero bueno, esperemos que se vayan incorporando en el transcurso de la sesión. Vamos a empezar con las actividades de la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, Cambio Global hacia la Educación sin Fronteras, de lo tradicional a lo virtual. Esta presentación tendrá una duración de 1:30. Iniciaremos con una exposición sobre el tema y posteriormente los ponentes darán una explicación sobre un software para generar proyectos de investigación. Finalmente, tendremos 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Es para mí un placer presentarles al doctor Roberto Hernández Sampieri, a la doctora Ana Cuevas Romo, ambos investigadores adscritos al Centro de Investigación de la Universidad de Celaya. Asimismo, les presento al doctor Sergio Méndez Valencia, investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Los ponentes son investigadores reconocidos por su autoría de diversos libros y artículos sobre metodología de la investigación. Sin más preámbulos, cedo la palabra a los doctores para que den inicio a la ponencia, las rutas cuantitativas, cualitativa y mixta con el software IDEA, generador de proyectos de investigación. Muchas gracias, doctores. Bienvenidos. Les cedo la palabra. Tiene apagado su micrófono, maestro. En la parte inferior izquierda. Sigue apagado. En la parte inferior izquierda de la pantalla, ponga el cursor. Pantalla inferior izquierda. Que ya confesó, pues... Sigue apagado el micrófono. A lo mejor si deja de compartir la pantalla le aparece el micrófono. A mí me ha pasado, se desaparece el micrófono cuando comparto la pantalla y así ya aparece el icono. Sí. Sí, ya se escucha. Tu audio. Sí. Gracias, Correcto. Ana. Disculpen, ya ahorita comparto la pantalla. Era eso que no se veían los controles. Quiero agradecer a la doctora Alma Galindo Carvajal, directora del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la doctora Brenda Cervantes por esta invitación a estar con ustedes tratando estos temas de metodología de la investigación. Ahora sí voy a compartir pantalla. Me dicen el momento en que se vea. Listo. Muy bien. Hablando de pues, los enfoques a la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, que en nuestras 3 obras de investigación más recientes, que son Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Fundamentos de Investigación, y un libro que acabamos de publicar hace un par de semanas, Metodología de la Investigación para Bachillerato. Comenzará un servidor, Roberto Hernández Sampieri, y bueno, todos sabemos que investigar es algo innato e inherente a todo ser humano. ¿Dónde comienza una investigación o un proyecto
de indagación o de estudio. Una investigación puede comenzar bien por una necesidad de cualquier índole específica o al intentar analizar y resolver una problemática social o comunitaria, ya sea económica, laboral o de trabajo o de muchas, o de salud u otras áreas, o bien por un interés o inquietud, ya sea individual, de un grupo o de una colectividad mayor, o un hecho o un suceso que percibimos y que queremos conocer y entender, o bien una experiencia que queremos profundizar, evaluar, estudiar, etc. Ahora, los estudios, y esta es la gran discusión de los últimos 30 años, que ya se ha resuelto y que hoy queremos reforzar este comentario. Un estudio debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto, porque hay la discusión de la investigación debe ser más bien cuantitativa, cualitativa o mixta, o bien que algunas ciencias consideran que debe trabajarse más bien la investigación cualitativa y otras ciencias la cuantitativa, porque la secuencia de investigación que tradicionalmente durante los últimos 2 siglos la que prevaleció era que primero era el paradigma, luego del paradigma, es decir, en lo que creo la visión del mundo, era el enfoque que iba a seleccionar y después planteaba un problema. Lo que nosotros insistimos y ponemos a discusión o hemos puesto a discusión es que primero es el análisis del fenómeno o problemática de investigación, su evaluación, su entendimiento y el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es lo que nos define el enfoque o la ruta que necesitamos o requerimos de seguir para abordar ese problema. Por lo tanto, no creemos que primero haya que pensar en un paradigma y en un enfoque siempre, sino que es el planteamiento, el rey y la reina, el que nos dicta cuál es el enfoque a seguir. Y aquí siempre hacemos un paralelo de la investigación con las tareas domésticas para ilustrar este punto, para hacer una analogía más comprensible. Cuando estoy en mi casa y tengo un reto o una problemática doméstica, como por ejemplo colgar un cuadro, ¿qué herramientas necesito? ¿Cuál es el enfoque para colgar un cuadro? Pues lo que necesito es un martillo y un clavo y nada más. Tomo el clavo, lo coloco, uso el martillo, clavo y cuelgo el cuadro y resuelvo esa necesidad o problemática. En cambio, si el problema es que la mesa del comedor, del antecomedor, la cocina está rasposa, si se lastiman los niños, en fin, astillada, pues ¿me sirve el martillo y el clavo? No, no me sirve, no me son útiles. Necesito otra herramienta radicalmente diferente, una pulidora, una lija, y la aplico sobre la superficie y resuelvo mi problema. Y utilicé una herramienta completamente distinta al martillo y al clavo. Y si el problema es otro, por ejemplo, que en el baño se zafan las tuberías y se está saliendo el agua, no me sirve ni el clavo, ni el martillo, ni la lija o pulidora. Necesito otra herramienta para embonarlas. Una llave inglesa es otra la herramienta que necesito. Y si el problema es colocar una ventana, son otras herramientas.
Así es la investigación. Es el planteamiento del problema como la necesidad doméstica la que nos manda hacia una ruta o hacia otra. Las ideas de investigación y los planteamientos de problemas cuantitativos se enfocan en la necesidad de medir y estimar magnitudes, cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. Cuando queremos determinar la ocurrencia de un fenómeno o problema, cada cuánto sucede, y cuando el fenómeno o problema de investigación es más bien visualizado como algo objetivo, medible, concreto, aunque sabemos que la objetividad total no existe, porque aun cuestiones que suponemos que son objetivas, en realidad no lo son totalmente objetivas. Por ejemplo, la presión arterial, que cuando uno pregunta ante médicos o ante investigadores médicos si la presión arterial es algo objetivo, la gente contesta sí, es totalmente objetivo. Y nosotros les preguntamos, pero ¿acaso la presión arterial de un bebé es la misma que de un joven adolescente, que de un adulto joven, que de una persona mayor de 80 años? Pues no, y no es lo mismo la presión arterial en una ciudad al nivel del mar, como Ixtapa o Acapulco o Cancún, que una ciudad de mediana altura, como pudiera ser Querétaro o Celaya, arriba de los 1000 metros, que la Ciudad de México a 2200, que Toluca con casi 2400, que el Cusco en Perú de 3300 o La Paz, Bolivia de casi 4000 metros y algunas zonas arriba de 4000 metros. Es diferente. O el tiempo cronos. El tiempo se puede medir, pero no es totalmente objetivo. No sé si ustedes sepan que en una gran estructura como una pirámide o un edificio, si colocamos a una persona dentro del edificio y a otra afuera a medir con un cronómetro, el tiempo por milésimas de segundos va a pasar diferente la medición. O si alguien va al espacio, creo que esto todos lo hemos visto en series de ciencia ficción, pero también es la realidad. Si un astronauta se fuera 50 años al espacio y regresara, el tiempo que transcurrió para él va a ser muy distinto al tiempo que transcurrió para nosotros. Entonces, esto es relativo, pero los planteamientos cuantitativos son más bien cuando la intención es medir el fenómeno y también la relación de este fenómeno con otros, sus causas, efectos, impactos, consecuencias, etcétera. Y los ideas y planteamientos cualitativos más bien se abocan a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas y de las personas involucradas en tales fenómenos o problemáticas. También cuando queremos descubrir patrones detrás de narrativas, ya sea verbales, visuales, escritas o capturadas por algún medio, porque la investigación cualitativa analiza narrativas. Por ejemplo, respuestas a una pregunta en un grupo de enfoque, en una entrevista abierta o semiestructurada, o bien al analizar, por ejemplo, fotografías. En la astrofísica, cuando se analizan fotografías de grandes astros, por ejemplo, los agujeros negros, los cuásares, etcétera, cuando los analizamos, ahí estamos haciendo investigación inductiva. Vemos la narrativa, es decir, la fotografía, la comparamos con otra, nos preguntamos de qué se trata, qué es esto, qué propiedades tiene. Seguimos observando hasta que
vamos captando la esencia del fenómeno y respondiendo al planteamiento del problema. Y en los planteamientos cualitativos, el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más subjetivo, algo que no es necesariamente medible, aunque su esencia y naturaleza pueden comprenderse y resulta más abstracto. Y es lo que queremos, captar la esencia del fenómeno y conocer su relación o vínculos con otros fenómenos. Los planteamientos cuantitativos definen más bien la realidad como objetiva y los cualitativos como subjetiva, pero toda realidad tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México es algo objetivo, la podemos ver sus edificios, podemos saber cuántos alumnos la integran, cuántos profesores, cuánto es el presupuesto con el que operan en un periodo, medirlo con relativa objetividad. Pero también tiene una dimensión subjetiva. En esta universidad hay seres humanos que tienen sentimientos, emociones, y eso es algo más bien subjetivo. Y finalmente, la Universidad Autónoma del Estado de México es la mezcla de elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Y los planteamientos cuantitativos van al final a recolectar datos en la forma de números que indican variabilidad, cantidad o magnitud. En cambio, en la investigación cualitativa son datos narrativos que se van estudiando y se van induciendo, se van agrupando para encontrar significado, para responder de qué se trata, a qué se parece, qué es, con qué está vinculado. Los propósitos de los planteamientos cuantitativos son más bien describir, confirmar, predecir y explicar fenómenos. En cambio, los planteamientos cualitativos tienen como propósitos más bien explorar, describir, descubrir patrones y entender fenómenos y sus vínculos. En los planteamientos cuantitativos hay un interés por generalizar lo que observamos en unos casos a un número de casos mayor, en una muestra a una población. En el cualitativo, el interés central del planteamiento es profundizar en un fenómeno. En los cuantitativos, los planteamientos derivan hipótesis que van a ser comprobadas. En cambio, en los cualitativos derivan en inducciones que van descubriendo, generando patrones, vínculos y significados, y al final se pueden generar hipótesis emergentes, pero las hipótesis son cuantitativas puesto que contienen variables y las variables son propiedades susceptibles de medirse, cuya variación puede capturarse. En los planteamientos cuantitativos se busca generar teoría y probarla. En los cualitativos se busca generar teoría emergente. Los planteamientos cuantitativos son mucho más acotados, predeterminados, aunque evolucionan. En cambio, los planteamientos cualitativos son emergentes, abiertos, es decir, que van surgiendo y se van enfocando de acuerdo a la experiencia del propio investigador o investigadores. Y para decidir si necesitamos un enfoque cuantitativo o cualitativo, también influyen los conocimientos previos del investigador o equipo de investigadores y sus posturas paradigmáticas. Asimismo, de los recursos y el tiempo disponible, porque las investigaciones mixtas obviamente requieren más tiempo y mayores recursos. Y esto se le conoce como pragmatismo.
que la realidad y el contexto y el planteamiento del problema dictan el método o el camino a seguir. Los planteamientos cuantitativos se habla que son deductivos porque van del planteamiento a la revisión de la literatura, a el estudio de investigaciones antecedentes, que es el marco teórico. Y luego de esta revisión se reevalúa el planteamiento del problema y se ajusta. En los cualitativos tenemos al planteamiento del problema, la revisión de la literatura, pero también el estudiar el contexto en el que se dan y en la revisión del planteamiento del problema. En los cuantitativos nos centramos en variables, es decir, algo que puede medirse, que se convierten en constructos, que son variables que se pueden vincular a otras variables y donde tenemos hipótesis, diseños, instrumentos de recolección de los datos que se miden los datos y los análisis son estadísticos. En cambio, en los planteamientos cualitativos inductivos, partimos de concepciones, de categorías, de temas, de patrones que se convierten en construcciones que están vinculadas a otras construcciones y que se analizan en el contexto de un diseño con recolección de datos narrativos que, insisto, pueden ser orales o verbales, no verbales, imágenes o narrativas audiovisuales como videos, y se hace más bien análisis temático y de vínculos entre los resultados del análisis temático, que son las categorías. Y tenemos a los métodos mixtos, que ¿en qué consisten? Los métodos mixtos constituyen un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, porque toda la investigación científica es empírica, toma datos de una realidad, y críticos de investigación que implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, pero no nada más recolectamos y analizamos datos cuantitativos, sino que los integramos, los discutimos, los mezclamos conjuntamente para realizar inferencias producto de toda la información recabada, cuantitativa, cualitativa. A veces hacemos conversión de datos cualitativos en cuantitativos para al final lograr un mayor entendimiento del fenómeno que está siendo estudiado. Y veamos algunos ejemplos de todo esto que estoy hablando. Suponiendo que a ustedes los contrata un grupo de empresas automotrices y les dice, queremos que nos evalúes el clima organizacional de nuestras empresas. ¿Cómo está? Y supongamos estamos en la zona del Bajío, donde hay muchas empresas automotrices y de autopartes, y tenemos 40 empresas para analizar su clima organizacional. Entonces definimos el clima organizacional como las percepciones que tienen todos los empleados o las gentes que laboran en las empresas, si sus percepciones acerca de su entorno laboral, de su trabajo y todo lo que lo rodea. Aquí, como queremos analizar el clima, entonces vamos a tener variables como la satisfacción laboral, como la autonomía en el trabajo, la motivación en el trabajo, la moral, la percepción de liderazgo, la integración entre todos los miembros de la organización, el sentimiento de orgullo de trabajar en la empresa, etcétera. Y a lo mejor lo queremos analizar por antigüedad. Y entonces, al tener variables y al querer hacer comparaciones,
claramente el enfoque apropiado es el cuantitativo. Y al final vamos a tener un análisis de estadística descriptiva de cómo está el clima en cada empresa, en cada una de las variables y en la suma de estas, y después podemos relacionar las variables del clima organizacional. En cambio, si una empresa que puede ser automotriz o, por ejemplo, una embotelladora, porque estos son casos reales, nos dice, tengo muchos conflictos entre 3 áreas de la empresa, el área de producción, el área de calidad y el área de mantenimiento. Para producir un producto como un refresco es muy sencillo, es un proceso en donde se tiene un concentrado con el sabor de la bebida, se tiene agua, se le pone gas en algunos casos, se embotella. Ese es el proceso esencial de producción de los refrescos que se basan en botellas o se enlata, etcétera, o se coloca en recipientes de PET. Entonces, este fue un caso de una embotelladora de la empresa Coca-Cola que hace algunos años tenía este problema entre estas 3 áreas. Y había llegado ya el problema de la empresa a tal grado que los de mantenimiento, por ejemplo, que tenían que comprar lubricantes para las bandas donde se transportan las botellas, cuando se le va colocando a la botella el concentrado, el agua, el gas, les ponían lubricantes que no funcionaban muy bien para que se equivocaran en producción y hubiera mucha rotura de envases, mucho desperdicio y pérdidas. Y siempre decía, no, es que esos de producción rompen muchas botellas. Pero realmente era que ellos los boicoteaban. Y luego los de calidad no les daban soluciones, aunque las tenían a los de mantenimiento y a los de producción. Y en fin, ahí para analizar el origen de estos conflictos y las posibles soluciones, el enfoque más apropiado es claramente el cualitativo, porque una encuesta de clima pues me daría pues que está mal el clima, pero nada más. Aquí lo que necesito es profundizar cuál es el origen de ese problema y entonces tengo que entrevistar a prácticamente gran parte de la empresa, hacer grupos de enfoque y lo hicimos así, con el enfoque cualitativo, entrevistas y grupos y descubrimos que es un pleito que habían tenido hace más de 20 años el gerente de producción, el gerente de mantenimiento y el gerente de calidad. Se habían insultado y a partir de ese hecho, consciente e inconscientemente, influían a su personal, al personal de su gerencia que estaba bajo su cargo, y entonces se formaron feudos y realmente era como una guerra entre las 3 áreas. Y ellos dieron la solución, quitar ya a los 3 gerentes. Afortunadamente los 3 ya eran jubilables y con todos los de la ley se jubilaron, se colocaron personas, se abrió la problemática, se hicieron reuniones entre áreas de diferentes niveles. Esta embotelladora era la embotelladora de Cuernavaca y entonces se hicieron en algunos lugares del Cerro del Teposteco, en un hotel, se hicieron eventos de integración y se resolvió el problema y la empresa se ahorró muchísimo y creció. Después esta empresa hoy es parte de grupo FEMSA, pero en esa época era de los descendientes del que trajo la Coca-Cola a México a principios del siglo pasado, hace más de 100 años, el señor Rivera. Aquí vemos que 2 enfoques diferentes nos llevan por rutas diferentes. En el caso del clima cuantitativo,
en el caso de los conflictos cualitativos. Si le agregáramos el impacto en la productividad de los conflictos e indicadores de calidad y lo midiéramos, entraríamos a un enfoque ya más bien mixto. Otro ejemplo, si somos consultores de empresas financieras y nos piden que identifiquemos cuáles son las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de México, así como el grado de correlación entre estas variables en un determinado periodo, por ejemplo, durante esta época de la pandemia o durante 2020 y luego 2021, pues vamos a recolectar datos sobre variables financieras. Obviamente el enfoque es cuantitativo y vamos a tener, después de revisar la literatura, que la variable dependiente que nos interesa es la rentabilidad financiera medida por el ROE, que es el retorno sobre la inversión. Y vemos las variables independientes que son el ROI, la prueba del ácido, el alfa, el margen neto, ¿sí? Y entonces, pues aquí es claramente que vamos a tener una regresión múltiple para analizar este impacto y el estudio más pertinente es cuantitativo. Pero si me piden como investigador que determine las razones por las cuales los policías llegan a utilizar la fuerza letal y su impacto psicológico en ello, es decir, cuando un policía, cuando ha utilizado la fuerza letal, recordemos que es cuando hay la intención de hacer daño. Y bueno, este es un ejemplo que habíamos estudiado, pero lo acabamos de ver en Cancún hace un par de días, toda esta problemática de unos policías que dispararon contra unos manifestantes. Pero bueno, hablemos de policías que han tenido que utilizar la fuerza letal en autodefensa o combatiendo al crimen organizado, ¿no? Y queremos comprender sus perspectivas respecto a cómo han sido sus experiencias que han utilizado, donde han utilizado la fuerza letal. Aquí claramente se requiere una perspectiva personal, holística, es decir, percepciones, pasado, educación, todo en el individuo. Se necesita, algunos de ustedes sé que son expertos en estas áreas del comportamiento, se necesita profundizar en emociones, en recuerdos vívidos. Es indispensable conocer la estructura y contenido de sus experiencias y una visión de largo plazo desde el pasado al presente. ¿Cuál será la perspectiva más adecuada, cuantitativa o cualitativa, para este problema de investigación? Obviamente, tienen razón, el cualitativo. Y es un estudio que de hecho se hizo, un estudio fenomenológico sobre policías que habían utilizado la fuerza letal y el efecto o impacto psicológico en ellos. Ahora, si mi pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores de mayor riesgo de la gravedad de la enfermedad COVID-19 en pacientes hospitalizados en una determinada región? Y pues bueno, este es un ejemplo de los primeros estudios que se hicieron sobre los factores que agravaban las enfermedades, como la edad, la presencia de una infección secundaria, de una enfermedad subyacente e indicadores de inflamación en la sangre elevados, y esto impactaba o afectaba el estado crítico del paciente. Obviamente estamos ante un estudio que debe ser cuantitativo, donde tenemos una serie de variables independientes y hoy ya sabemos
por los indicadores de inflamación que el problema de la COVID-19, la enfermedad COVID-19, es precisamente la coagulación en la sangre, que es lo que más detona la gravedad de la enfermedad e incluso lamentablemente la muerte. Y aquí vemos cómo el enfoque para esta pregunta de investigación más apropiado es el cuantitativo. En cambio, si yo quiero hacer un estudio sobre cuáles son los temores y angustias que experimenta si el personal de salud, médicos, hombres, mujeres, enfermeros, enfermeras, personal administrativo en los hospitales que están en la primera línea y queremos conocer sus angustias, lo que les preocupa al enfrentarse a pacientes pues graves, el enfoque más adecuado obviamente va a ser el cualitativo. Y si le agregamos algunas variables como el estrés o la depresión, pues ya lo convertimos en un problema de investigación mixta. Y los estudios sobre la eficacia y seguridad de un medicamento, vacuna o tratamiento para prevenir y neutralizar la infección en células humanas para generar respuesta inmune y anticuerpos que neutralicen el coronavirus, pues aquí, ¿cuál es el enfoque más apropiado? Obviamente, cuantitativo, un experimento o ensayo clínico aleatorizado, y así es como se están probando vacunas, medicamentos, tratamientos, eficiencia de equipos, ¿no? Y tengo el clásico experimento donde tengo un grupo donde se administra el tratamiento, la vacuna o diferentes tratamientos o una mezcla, y grupos de control donde no se les administra la vacuna o el medicamento, sino un placebo, una inyección inocua. Y mido la supervivencia, el tiempo de recuperación, indicadores de la enfermedad, etcétera, pues claramente tengo o necesito un enfoque cuantitativo. Y así se ha hecho con muchos medicamentos. Si le agrego a este experimento conocer las experiencias personales de los pacientes, además de aplicarles las mediciones de inmunidad, un cuestionario estandarizado para detectar síntomas como el olfato, el olor, los mareos, la temperatura, y quiero conocer sus temores, cómo fue la experiencia durante esta etapa que se le administró la vacuna, cómo se sintieron, sus emociones, pues aquí otra vez tengo un enfoque mixto. Y así podemos tener muchos ejemplos. Si quiero probar el grado de aprendizaje sobre algo, matemáticas, etcétera, utilizando distintos métodos de enseñanza, tengo variables y el enfoque más apropiado es el cuantitativo. Si quiero determinar el potencial de ahorro de energía en hospitales de una ciudad, al usar un controlador difuso inteligente de energía artificial, también tengo un experimento. Los experimentos son marcadamente cuantitativos, pero si quiero comprender las experiencias, cómo se siente todo el proceso personal de jóvenes que van a someterse a una operación de alto riesgo, por ejemplo, una operación a corazón abierto, un aneurisma, ¿sí? Y quiero conocer cómo se sienten antes de la operación, sus temores, y durante, bueno, ya una vez que despiertan y cómo es todo el proceso, pues más bien necesito un enfoque cualitativo, y si quiero comprender el significado que tienen los empresarios de la responsabilidad social, de la solidaridad,
pues más bien debo de tener un enfoque cuantitativo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que queremos claramente señalar es que el planteamiento del problema nos define una u otra ruta y vamos a revisar esas rutas con la doctora Ana Cuevas Romo. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos, un gusto. Bueno, pues me voy a permitir empezar a compartir la pantalla. Aquí está. Vamos a revisar. A continuar en continuación con lo que ya nos presentó el doctor Hernández Sampieri respecto a las características, a la forma de seleccionar cuál tipo de ruta es la que vamos a seguir, y también respecto a, ya vimos los diversos ejemplos de la aplicación de estas rutas, pues voy a compartirles en unos cuantos minutos esta parte de cómo es un proceso en una ruta cuantitativa y cómo sería el proceso en una ruta cualitativa. ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que seguir? Por ejemplo, tú, Jenny, tú, Marilu, tú, Melissa, Irving David, Zaira, Neri, Joel, ¿cuáles pasos seguirías tú si estuvieras haciendo una investigación cuantitativa, o cuáles seguirías si estuvieras haciendo una investigación cualitativa? Porque depende, ¿verdad? Ya nos comentaba el doctor Hernández Sampieri, la decisión de si sigo una ruta o la otra, pues está basada en el objetivo, qué es lo que voy a investigar, el planteamiento del problema. Pero ahora ya decidiste, y ahora qué sigue, dependiendo. Si elegiste el proceso cuantitativo, pues van a ser un conjunto de procesos como tal que funcionan, que van avanzando de manera secuencial, es decir, cuando acabas una etapa, terminaste esa, y lo que realizaste en esa etapa impacta en lo que realizarás en el siguiente paso, en el que vas a ir trabajando de esta manera secuencial para poner a prueba ciertas suposiciones o hipótesis, ¿verdad? Es un orden sistemático y ya está predeterminado, ¿sí? ¿Cuál es ese orden o cuáles son esos pasos? Bueno, tú vas a tener un problema de estudio bien delimitado. Después vas a revisar qué es lo que ya se sabe al respecto, vas a hacer tu revisión de la literatura para sobre ello construir tu investigación. Si tienes información suficiente que te haya dado ese marco teórico, entonces con esa revisión de la literatura vas a poder plantear hipótesis en este momento, y después esos pues es analizar experimentos o análisis de causalidad. Me está marcando una conexión baja. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Más o menos, Ana. Sí. Bueno, me voy a tratar de cambiar al otro internet. Y mientras, entonces, ¿se escuchará mejor así? ¿Ya se escucha mejor en esta opción? Parece que sí, Ana. Muchas gracias. Bueno, entonces, estábamos en esta parte que los datos se analizan con estadísticas y los resultados, pues vamos a definir si la hipótesis que teníamos con base en estos datos que recolectamos sistemáticamente, pues la aceptamos o la rechazamos. Como nos comentaba el doctor Hernández Sampieri, un tratamiento médico, una vacuna, pues ya ahorita todos hemos escuchado, ¿verdad? Incluso que en México ya empezó una fase de los ensayos clínicos en la cual tenemos a los voluntarios, 15,000, por el momento 15,000 voluntarios que van a participar en el tipo del experimento, a quienes sí les van a inyectar la vacuna que se está poniendo a prueba,
y otra parte del grupo de control a quienes les van a inyectar un placebo. Y se van a ir analizando estadísticamente todas las variables que estén reportando y también que estén monitoreando a esta muestra de pacientes, ¿verdad? Y se van a hacer análisis estadísticos para poder definir si para la población para la cual son representativos estos voluntarios, pues qué efectos, qué resultados se obtuvieron. Nada más así, nada más porque sí, sino que para llegar a esta fase pues se siguió todas las fases previas de manera sistemática, de manera muy, muy rigurosa, sin podernos saltar, que dijéramos es que nos urge la vacuna y todo, sáltense la fase 1, no se puede, ¿verdad? Pues el cuidado, por rigor, y para sobre todo pues tener la certeza de que las conclusiones a las que lleguemos sean válidas y estemos tomando una decisión adecuada. Los pasos como tal, bueno, ya lo mencioné como en características anteriormente, estos serían los pasos. Tienes una idea de investigación, la delimitas en objetivos, preguntas de investigación y en los elementos del problema, después revisas lo que han descubierto otros investigadores alrededor del mundo de tu tema, ¿no? A lo mejor tú estás tratando de hacer una investigación sobre los videojuegos, ¿no? A lo mejor a ti te gustan los videojuegos y quieres conocer si la interacción entre jugadores genera un mayor tiempo de juego y que les guste más ese videojuego. Puedes hacer, al igual como se hace con las vacunas, pues puedes hacer un experimento, ¿verdad? Tener un grupo experimental en el que los jugadores puedan interactuar entre ellos de manera virtual, o el mismo videojuego con las mismas características en el mismo entorno, el mismo tipo de jugadores, pero sin la posibilidad de interactuar entre ellos. Y luego medirías el tiempo de juego, las veces que juegan, las interrupciones y a lo mejor la calificación que dan al final. Y podrías comparar los resultados estadísticamente, ¿no? Para eso te serviría revisar todo lo que ya se ha investigado sobre interacción en videojuegos. Después definirías el alcance con base en lo que ya se investigó antes. Ahora, ¿qué falta descubrir? Y ese es el alcance que yo voy a tener en mi investigación. Después de que ya definiste qué tipo de alcance tienes, vas a plantear las hipótesis en caso de que aplique. Y con base en esas hipótesis vas a definir si es un diseño experimental o un diseño observacional. Vas a plantear tu población y muestra, qué tipos de casos vas a investigar, cómo los vas a seleccionar, cuántos, y entonces vas a empezar a recolectar los datos, vas a definir qué tipo de instrumento necesitas para ese tipo de datos que necesitas y cómo vas a analizar los datos estadísticamente. Pones a prueba las hipótesis con la prueba estadística apropiada para ese tipo de hipótesis y reportas tus resultados. Si se fijan, todo esto es mucho trabajo y por eso con la investigación en la actualidad siempre se trabaja en equipo, ¿no? Es muy importante que cada una de las etapas esté muy bien planeada y muy bien implementada. Bueno, las características del enfoque cuantitativo, ustedes las pueden ver aquí en la pantalla. Son objetividad, un patrón predecible y estructurado, podemos generalizar los resultados porque las muestras son representativas estadísticamente y eso nos ayuda a poder predecir. Por eso podemos saber, la vacuna sí va a funcionar porque la muestra es suficientemente grande y los análisis fueron rigurosos. El proceso es deductivo porque se ponen a prueba las hipótesis y buscamos medir las variables en la realidad tal y como se presentan. Tenemos este ejemplo en el cual una vez realizamos un estudio que tenía una fase cuantitativa y una cualitativa. La cuantitativa la pueden ver aquí en la pantalla. Era para ver las actitudes asociadas a la ciencia de estudiantes de educación básica de quinto y sexto de primaria. Hicimos una revisión de la literatura a ver qué se al respecto y pues realizamos todo el proceso cuantitativo como lo platiqué para descubrir que en las
escuelas en las cuales hicimos este análisis, que eran de diversas ciudades del país, de diversas regiones, públicas y privadas las escuelas, pues la mayoría de los estudiantes demostraron un interés genuino por la ciencia, una actitud positiva hacia la ciencia, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si tu investigación y tus preguntas son más relacionadas con lo que la gente percibe, lo que la gente vive, lo que la gente experimenta, opina, siente, piensa, ¿no? A lo mejor no es lo que en realidad está pasando, sino cómo eso que está pasando, cómo lo viven, cómo lo perciben, cómo lo expresan. Ajá, no es necesariamente que sea cierto o falso, es si yo te pregunto a ti, ¿cómo estás viviendo esta época de aprendizaje en línea? Pues cada quien puede platicar su experiencia personal, ¿verdad? O sea, a lo mejor Guadalupe me platicaría cómo se siente ella, y Oscar me platicaría otra cosa diferente, y Jenny algo parecido a lo que dijo Oscar, y Beatriz algo similar, pero con algunas diferencias. Y no podría yo decirles, eso no es cierto lo que tú estás viviendo, o eso no es cierto lo que dijo. ¿Verdad que no? Todos lo viven desde su propia perspectiva. Entonces, si lo que necesito es comprender esas perspectivas que ustedes tienen y que todos tenemos, pues necesito un estudio cualitativo, como ya nos comentó el doctor, y seguiría este proceso cualitativo, ¿verdad? Que son similares las etapas, las pueden ver aquí en la pantalla. También comenzamos con el planteamiento, objetivo, pregunta, pero luego podemos revisar la literatura como una guía, no como un marco, sino como una guía. O podemos consultar en el ambiente, familiarizarnos, plantear un diseño, también definir nuestra población y muestras, recolectar datos, analizarlos y hacer los reportes. Con la diferencia que los datos que recolectamos, pues no son medibles, son más bien generales, personales, ¿verdad? Y con la diferencia de que podemos regresar a etapas previas y hacer ajustes conforme se va desarrollando el estudio y conforme sus propios criterios de rigor científico del enfoque cualitativo. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las etapas en las cuales vamos a estar trabajando y hay varios diseños. Aquí no tenemos experimentos ni diseños no experimentales. Aquí lo que tenemos son diseños etnográficos, fenomenológicos, de teoría fundamentada, de investigación-acción. Diferentes formas en el paraguas cualitativo. La muestra, pues, no es estadísticamente representativa, no es tan grande, más bien es representativa de la diversidad de casos que puedo tener. Entonces, yo de aquí, de todos los que estamos hoy participando, pues seleccionaría a una muestra de personas de diferentes edades, de diferentes carreras, de diferentes contextos, y a lo mejor platicaría con 20 de ustedes, ¿no? O con 15, y que me platiquen a detalle y puedo llegar a descubrir tendencias. No puedo generalizar, no puedo medir, pero sí puedo comprender las tendencias, ¿correcto? Hay varias formas de recolectar los datos, todas son más abiertas y todas están dedicadas a recolectar los datos sobre las realidades subjetivas. Como les decía, ¿cómo lo vives tú? No tanto sucediendo en la realidad, sino cómo lo vives tú, cómo lo viven tus participantes o las personas de interés de la investigación, los grupos de interés. El análisis de esos datos pues es interpretativo y toma en cuenta el contexto, es holístico. Claro, también sigue un proceso riguroso propio del enfoque cuantitativo para encontrar tendencias, patrones y poder generar conocimiento finalmente, ¿no? En el estudio que les platicaba hace unos momentos, también hubo una fase cualitativa en la que se exploró con los estudiantes y con sus maestros, con los maestros, y los directivos al respecto de cómo pues se trabajaban los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciencia, qué hacían ellos, cómo lo evaluaban, cómo lo planeaban, qué tipo de actividades, qué obstáculos se encontraban, etcétera. Entonces, esos son las dos formas o los dos procesos
que pues se trabajan en uno o en otro enfoque o ruta de investigación. Ahora cedo la palabra para continuar con el proceso de la investigación mixta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir pantalla para seguir con lo de los métodos mixtos. Bien, pues los métodos mixtos son la combinación, como habíamos mencionado, de la investigación cuantitativa y cualitativa, que es parte de la investigación multimétodos, donde tenemos preguntas de investigación predeterminadas, emergentes y derivadas con diferentes diseños. Rápidamente lo reviso. Los diseños concurrentes que al mismo tiempo corren la investigación cuantitativa y cualitativa, y terminamos y después vienen la integración de los datos y el análisis de los mismos. Los diseños secuenciales, donde primero es una fase o cuantitativa o cualitativa y luego del otro enfoque. Por ejemplo, explorar las categorías que componen un fenómeno de investigación cualitativa y luego esas categorías vayan conformando una variable y cada categoría pueda ser una dimensión de una variable para operacionalizarla y después construir un instrumento de recolección de los datos que se valida a través de procesos cuantitativos. O bien podemos estudiar un fenómeno cuantitativamente, medirlo, por ejemplo, los pacientes más graves de COVID versus los pacientes menos graves, y después profundizar en sus experiencias, en cómo se contagiaron, qué perciben, cómo se sintieron, primero cuanti y luego quali, ¿no? O los de integración, que desde el principio vamos teniendo preguntas cuantitativas, cualitativas y mixtas, y vamos intercalando, que nosotros tenemos el ejemplo de un estudio de los centros comerciales en México que hicimos a principios de la década pasada, donde analizamos cómo debía ser el centro comercial. Lo hicimos para la cadena de Liverpool de centros comerciales, que incluye la marca Galerías y otros como Santa Fe, Plaza Satélite, Galerías Metepec, etcétera, y estudiamos lo que la gente quería del futuro centro comercial. Y antes los centros comerciales eran centros de compras nada más, tenían tiendas exclusivamente. Después del estudio, la gente quería entretenimiento. El centro comercial, con los resultados de este estudio, se transformó, se le agregaron juegos a algunos, gimnasios a otros, se amplió el horario de los centros comerciales, se incluyeron cines. Por ejemplo, en Perisur no había cines, y en fin, otros giros de entretenimiento y de servicios, la ciudad de los niños que se convirtió en Quetzalia, etcétera, a raíz del estudio y ahí íbamos mezclando encuestas con grupos de enfoque. Lo que salía en los grupos de enfoque lo agregábamos a las nuevas encuestas, lo que salía en las encuestas lo preguntábamos, íbamos triangulando datos a lo largo de toda la investigación. Y para redondear esto de los métodos mixtos, la pandemia es un buen ejemplo de cómo no hay un solo tipo de investigación que se hace respecto a un fenómeno. Porque hay gente que dice, no, es que todos los estudios deben ser cuantitativos y otros todos cualitativos. La pandemia es un ejemplo de cómo se mezclan la investigación cuantitativa y cualitativa. Cuando surgió, imagínense los primeros médicos, doctores, doctoras que atendieron a los primeros casos. Llegaron y
con un cuadro clínico y ellos vieron ese cuadro clínico y empezaron a estudiar la pandemia cualitativamente por observación e inducción, viendo síntomas, viendo qué características tienen las personas. Así empezaron a trabajar el doctor Li Wenliang y la doctora Ai Feng, los primeros que en Wuhan se enfrentaron a los pacientes, los primeros casos. Después empezaron a entrar en el terreno cuantitativo al analizar en laboratorio mediciones de creatinina, mediciones de fiebre y muchos indicadores de salud, y empezaron a generar su teoría, a deducir, a comprobar. Ya entró la parte cuantitativa, ¿sí? Nosotros tenemos en la página web de nuestra obra, que al final vamos a hablar un poco de ella, un manual de investigación epidemiológica, ¿sí? Que les puede interesar y que lo obtienen en la página web, y donde se analiza cómo se llevan a cabo diferentes estudios médicos. Y curiosamente, este manual lo hicimos hace poco más de 4 años. La portada de este manual es un coronavirus. Esta es la portada, si ustedes la ven, es la portada que diseñamos, porque sabíamos que los coronavirus pues son el ejemplo más claro de los virus. En ese entonces nada más había 2, y que el desciframiento del DNA es la clave para iniciar las investigaciones. Por eso colocamos en esa portada esas figuras hace 4 años. Y lo primero que se hizo, pues ya después de esta observación e inducción cualitativa y mediciones cuantitativas, es el desciframiento del genoma. Claramente es un estudio cuantitativo, y estuvo entonces los estudios de desciframiento del genoma, y el marco teórico que empezó a guiar las primeras investigaciones fue el de pandemias y epidemias previas, concretamente 2, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, tanto su etiología, fisiopatología, síntomas, signos, diagnóstico y pronóstico, los hechos y los datos de evolución del propio coronavirus hasta la actualidad se incluyen como el marco teórico de todos los estudios. Y entonces empezaron estudios cuantitativos exploratorios sobre su secuencia, su estructura, su mutación, su dispersión y formas de contagio. Ya entró también la parte cualitativa para preguntarle a las gentes dónde habían estado y hacer un estudio integral de los pacientes. Y también el análisis de su origen y transmisión a seres humanos, cómo pasaron. Los estudios de sintomatología son cuantitativos exploratorios que después empiezan a correlacionar los síntomas entre sí y a vincularlos cuantitativamente, pero también algunos detectados cualitativamente. Cuantitativos, pues la fiebre, la secreción nasal, cualitativos, bueno, el cansancio, el dolor del cuerpo, donde la fiebre, un elemento cuantitativo, y todo lo que fue después la coagulación y toda la investigación sobre la pandemia y sobre el SARS-CoV-2, sobre la enfermedad COVID-19, empezó a transitar entre la inducción cualitativa y la deducción cualitativa, y empezamos a descubrir los factores correlacionales que agravan la enfermedad, como la hipertensión, la diabetes, una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, células cancerosas. Luego entró el factor de coagulación de la sangre, y así lo que queremos señalar es que el planteamiento del problema nos define la ruta, y esta lógica de la ruta una vez que definimos que el planteamiento va a ser cuantitativo, cualitativo, y vamos a hacer el proyecto de investigación,
es que utilizamos o podemos utilizar el software IDEA, generador de proyectos de investigación, que lo va a ilustrar el doctor Sergio Méndez. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Brenda, ¿cuánto tiempo tenemos? Programamos la sesión para 1:30, pero quedaría media hora, pero el tiempo que usted disponga, doctor. Gracias. Sí, gracias, Brenda. Es un poco para ver hasta dónde podemos, digamos, mostrar este software. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar platicando justamente del software IDEA. ¿Qué es el software IDEA? Bueno, el IDEA es un software que guía paso a paso la elaboración de proyectos de investigación y es el complemento ideal de los libros Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Fundamentos de Investigación y Metodología de la Investigación para Bachillerato. El IDEA es muy fácil de usar porque se instala en el procesador de textos de Word y pues de esta manera se pueden aprovechar todas las funciones que ya conocemos quienes utilizamos justamente este procesador. El IDEA sirve para plantear proyectos de investigación de forma sencilla, rápida y con mayor calidad bajo un formato homologado. La ventaja del IDEA es que nos va a guiar en la elaboración de las propuestas de investigación dependiendo del enfoque que nosotros hayamos definido utilizar para llevar a cabo el estudio. Es decir, tiene una guía para el enfoque cuantitativo, tiene otra guía para el enfoque cualitativo y tiene otra guía para el enfoque mixto. Esto, pues obviamente, facilita la elaboración de los proyectos de investigación, aun cuando sea nuestra primera vez en alguno de los enfoques de investigación. El IDEA es compatible con estas versiones de Word y con estas versiones de Windows. Actualmente solo se puede utilizar en PC, se puede utilizar para computadoras de la marca Apple, aunque esperamos que a principios del próximo año ya se tenga también la versión para el sistema operativo iOS. El software se puede instalar hasta en 2 dispositivos, aunque se puede usar en uno solo a la vez, ya sea computadora, teléfono inteligente o tableta. Vamos a ver muy rápidamente cómo funciona este software. Al instalar el software, nosotros vamos a abrir, después de la instalación, nuestra hoja de Word y veremos que la hoja de Word pues, es tal cual la que nosotros conocemos, con excepción de que se instalará una nueva pestaña en la parte superior de la pantalla, donde vienen las herramientas de este procesador de texto. Vamos a dar clic en ese botón y se abrirá un nuevo botón de inicio. Pulsamos ese botón y pues elegiremos, como ya hemos dicho, el enfoque bajo el cual nosotros queremos trabajar nuestra propuesta de investigación. El IDEA va a guiar paso a paso la elaboración de la propuesta de investigación dependiendo del enfoque o método que hayamos utilizado, ¿no? Y lo estaremos haciendo paso por paso. El IDEA va a trabajar a partir de cuadros de texto en los cuales nosotros tendremos una breve explicación de en qué consiste esa etapa o paso. Tendremos un cuadro para nosotros generar la etapa correspondiente y además
En cada una de los pasos tendremos ejemplos relacionados con cada uno de estos. Estos ejemplos desarrollados son distintos para cada enfoque o método y estos están relacionados en cada paso, es decir, los ejemplos se van presentando por etapas y corresponden a una sola investigación, por lo cual el estudiante o quien utilice este software IDEA podrá ir viendo cómo se desarrolla esa propuesta de investigación en cada una de las etapas, por lo que puede considerarlo también como una guía para elaborar su propia propuesta. Adicionalmente, las cajas de texto cuentan con rúbricas, lo cual permite al estudiante autoevaluarse antes de enviar el avance correspondiente al profesor o profesora. El resultado va a ser un documento en Word, el cual nosotros podremos editar dependiendo de las instrucciones del profesor o profesora de las materias de investigación o a partir de los lineamientos de determinado estilo de publicación. Vamos a ver, debido al tiempo, vamos a ver una propuesta de investigación bajo el método cuantitativo. Como ya dijimos, después de instalar el software, nosotros tendremos un botón que se denomina IDEA, damos clic en ese botón, nos aparecerá un nuevo botón, el cual pulsaremos, botón de inicio, y posteriormente elegiremos el enfoque bajo el cual nosotros queremos desarrollar la propuesta de investigación. En este caso, seleccionaremos el enfoque cuantitativo. Vamos a seleccionar ese enfoque cuantitativo y nos aparecerá la ruta a seguir de ese enfoque en particular. Como he dicho, estas rutas variarán dependiendo del enfoque que nosotros elijamos. En este caso nos dice que el paso 1 consiste en el propósito de la investigación. Vamos a dar clic en ese botón y nos aparecerá esta hoja de texto. Lo que hay que recordar es que en cada hoja de texto encontraremos una breve explicación de en qué consiste ese paso. En este caso nos dice que el propósito de la investigación se trata de lo que se conseguirá al terminar la investigación. En este caso, por ejemplo, lo que se busca es conseguir mediante esta investigación saber los aspectos que valoran los jóvenes en una pareja y cómo describen a una relación ideal. En este cuadro de texto es que nosotros llenamos lo que corresponde a esa etapa. Si el estudiante tiene duda, puede acudir al ejemplo que se va desarrollando y que, como ya vimos, se encuentra en cada uno de los cuadros de texto. Al finalizar, damos clic en insertar texto en documento y, como vemos, se empieza a llenar nuestra hoja de Word automáticamente, ya con el índice correspondiente a las etapas que vamos generando. El paso 2 son los objetivos de la investigación. Vamos a dar clic en ellos y veremos que se abre un nuevo cuadro de texto, nuevamente con las características que ya comentamos. Una breve explicación de en qué consiste este paso, un espacio para desarrollar, en este caso, nuestros objetivos, el ejemplo correspondiente y la rúbrica. En este caso, desarrollamos los objetivos como los vemos en este ejemplo. Los objetivos de la investigación son identificar los factores o características que describan a la pareja y relación ideal de los jóvenes universitarios celayenses. El segundo objetivo, determinar si existen diferencias en dichos factores o características entre hombres y mujeres. Esto es lo que yo desarrollo.
Ahora me voy a autoevaluar conforme a la rúbrica, veo si son claros, si son precisos, si se comprende la redacción, y si considero que es así, doy clic en insertar texto en documento. El siguiente paso son las preguntas de investigación que contienen los mismos elementos que ya hemos platicado. Explicación, cuadro para generar las preguntas de investigación, la rúbrica para autoevaluarme y el ejemplo correspondiente. Damos clic en insertar texto en documento y vamos a la siguiente etapa, la justificación. Asimismo, esta justificación cuenta con los elementos que ya hemos platicado, lo mismo que el siguiente paso, que es la viabilidad. Notemos que en cada paso la rúbrica, la explicación y los ejemplos irán cambiando conforme a la etapa correspondiente. El siguiente paso es la revisión preliminar de la literatura. Notemos lo que corresponde analizar, los antecedentes, describir el estado actual del conocimiento y evaluar las deficiencias en el conocimiento del tema, así como mencionar los huecos de información que el estudio cubrirá. Aquí desarrollamos y veamos cómo se incluye una rúbrica específica para esta etapa, lo mismo que el ejemplo correspondiente. Damos clic en insertar texto en documento y vemos cómo se sigue llenando nuestro documento de Word conforme a las etapas, a los pasos que vamos trabajando. Ahora vamos a dar clic en el botón de método. Acuérdense que nosotros estamos trabajando esta propuesta conforme al enfoque cuantitativo y vean cómo los pasos siguen generados en el orden en que debemos de generarlos. El paso 7 consiste en definir por qué elegimos este enfoque para el desarrollo de la investigación propuesta. Esto sirve para que nosotros hagamos justamente una reflexión y aclaremos a quien revise el proyecto por qué estamos proponiendo desarrollar esta investigación bajo este método específico. Noten nuevamente que contiene los elementos que ya hemos platicado. Insertamos texto en documento y vean cómo se sigue indizando automáticamente. La siguiente etapa es el alcance de la investigación con los elementos que ya hemos visto. El paso 9 corresponde a la hipótesis. Noten cómo van cambiando tanto las explicaciones como la rúbrica. El ejemplo también va cambiando, obviamente, aunque debido al tiempo no lo estamos presentando, pero de alguna manera los podemos ir viendo, puesto que es un poco lo que estamos presentando como desarrollo en esta presentación. El paso 10, el diseño de la investigación. El paso 11, la unidad de muestreo y o análisis. El paso 12, la población. El paso 13, la muestra. El paso 14, el instrumento de recolección de los datos. El paso 15, la prueba piloto. El paso 16, el análisis de los datos. Después de ir desarrollando cada uno de estos pasos y de ir insertando ese trabajo que nosotros vamos haciendo en cada cuadro de texto, vamos a insertar texto en documento en cada caso y vean cómo se va desarrollando nuestra propuesta en nuestro documento de Word. Ahora toque el paso a elaborar el formato de la propuesta. Damos clic en ese botón y nuevamente están ordenados conforme a el orden en el que se deben de elaborar.
En el caso del cronograma, nosotros recomendamos simplemente poner el título y considerar la rúbrica. ¿Por qué? Porque es más sencillo hacer una tabla con columnas y filas que demuestren, demuestren el orden en el que se desarrollarán las actividades, sus responsables, el periodo, etc. Seguimos con la composición general del informe de resultados, la semblanza del candidato, que es particularmente útil para estudios de posgrado, las referencias. Recuerden que el Word incluye una herramienta para hacer citas y referencias, y dependiendo del nivel del curso, pues es que se podrá utilizar o podrán utilizar el mini manual que se incluye en cada una de las obras del doctor Roberto Hernández Sampieri y que se encuentran en el Centro de Recursos en Línea, o ya en cursos más avanzados, pues directamente el manual de la APA. De cualquier manera, notemos que se sigue explicando en qué consiste este paso. Hay una rúbrica para que nosotros vayamos viendo qué tan bien o mal vamos. Es una de las dudas de los estudiantes cuando están desarrollando sus proyectos de investigación. Bueno, pues como hemos visto, el IDEA contiene rúbricas para cada una de las etapas. El siguiente paso son los apéndices. Si existen, ya nos lleva al espacio correspondiente a donde podemos incluir los mismos en nuestro documento de Word, vean. Posteriormente damos clic en la portada, que es lo último que se elabora, ¿no? Y que normalmente el estudiante es lo primero que hace, pero que en el orden lógico del desarrollo de una propuesta de investigación es lo último que se genera. Portada con los elementos generales que normalmente se solicitan, aunque, como debemos recordar, al estar trabajando en Word, pues nosotros podemos hacer los cambios o incluir los elementos que el profesor o profesora nos haya solicitado. El resumen, nuevamente, con su cuadro de texto para que nos guíe en el mismo. El abstract, las palabras clave, y muy importante, el índice de contenido. Pareciera algo superfluo, pero para muchos de nosotros que hemos elaborado propuestas de investigación de distintos tipos en diferentes momentos, muchas veces nos cuesta trabajo o nos quita tiempo generar el índice. Bueno, con el IDEA, al pulsar el botón de índice de contenido, nuestro documento se indiza automáticamente. Damos clic en la introducción, que es ya la última etapa del desarrollo de nuestro protocolo o propuesta de investigación, y una etapa final, que es la revisión general del documento, el cual o la cual está guiada por una rúbrica también incluida en el software. Vamos a ver el resultado. Voy a abrir un documento, permítanme un momento. Permítanme un momento en lo que lo ubico. Este es el producto, digamos, en bruto, entre comillas, ¿no?, de las etapas que fui desarrollando. En este caso yo no llené estos elementos para mostrarles justamente cómo es que arroja el resultado directamente el software.
Como pueden ver, está ordenado conforme a los elementos que fui desarrollando, cada una de las etapas en donde corresponde, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo el desarrollo de esta propuesta de investigación. Aquí tampoco desarrollé el cronograma. Y digamos que es el documento en bruto. Ahora voy a mostrarles el ejemplo ya con el formato que decidimos darle o que me determinó la universidad correspondiente. Aquí ya incluí el escudo de mi universidad, el título del documento, quién lo elaboró. Ya llené todo lo que corresponde a cada una de las etapas, resumen, palabras clave. Ya cambié el tipo de letra, como ustedes pueden ver. Ya paginé el documento y así nos puede quedar nuestra propuesta de investigación. Obviamente, el desarrollo pues dependerá del nivel que corresponda al alumno que esté haciendo la propuesta, ¿no? Al nivel de estudios que esté cursando este alumno. Aquí vemos cada una de las etapas, ¿sí? Es decir, yo ya le di el formato y lo pude hacer muy fácilmente porque al estar trabajando en Word, pues yo conozco prácticamente las herramientas que contiene o que nos presta este procesador de textos, ¿no? Aquí vemos cómo ya tiene incluso el estilo de publicación de la APA. Nos dice que la sangría debe de ser francesa en la lista de referencias. Tiene un índice, en este caso la encuesta que nosotros estamos proponiendo utilizar para nuestro trabajo y cómo se evalúa. Y pues bueno, esto es el software IDEA, generador de proyectos de investigación, que, como dije, debido al tiempo, solo presenté el ejemplo de una propuesta desarrollada bajo el enfoque cuantitativo, pero se puede hacer incluso bajo el enfoque mixto también con sus distinciones, ¿no? De cada uno de estos métodos. Pues muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor. Sin duda, una propuesta muy interesante. Antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas, voy a compartir un link en el chat, para nuestros asistentes, que veo que tenemos alumnos, tenemos docentes, tenemos personas externas a la universidad. Entonces, me gustaría, por favor, a los asistentes que puedan comentar en el chat dudas, comentarios, o bien pueden levantar su mano y yo cederé la palabra. A ver, ok, Aime. ¿Te escuchamos, Aime? Gracias. Primero agradecerles por su tiempo y por lo compartido. Llegué un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado, pero alcancé a escucharlos y atender. Tengo una duda. El software IDEA, ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, el software solo se puede conseguir a través de los libros de Hernández Sampieri y sus colaboradores. Es decir, Aime, no se puede conseguir de manera individual. Nuestra recomendación actualmente es que lo adquieran a través de la página de McGraw-Hill. Si quieren, en un momento se las ponemos en el chat. Porque en algunas ocasiones en las librerías todavía tienen un stock anterior, se está ahorita actualizando esto a través del editorial, pero digamos que tú lo necesitas en este momento. Nuestra recomendación es que adquieras alguna de las obras
a través de la página de la editorial McGraw-Hill. Acabo de comprar una de las últimas ediciones, lo compré por Amazon, pero no revisé, la verdad. Si lo compré así, ¿dónde puedo checar si tengo acceso o no tengo acceso? La doctora Ana Cuevas puede comentarnos, porque justamente estamos tratando esos casos de gente que acaba de comprarlo en este mes. Lo hablamos con la editorial y ella ahorita nos tiene una respuesta. Sí, bueno, una manera directa de saber si un libro trae la licencia ahí mismo es abrirlo y en la portada, ustedes, por ejemplo, van a ver así se ve en la... No lo tenía preparado, pero aquí lo tengo, bueno, aquí se ve, es como ustedes pueden ver, es un cartón y se raspa ahí. En el dado caso que no lo tenga, pero si lo compraron después de agosto, pueden con su factura de compra, en este caso de Amazon, ponerse en contacto con la editorial McGraw-Hill, en este caso pues aquí en México, para que les hagan llegar, en dado caso, con la factura, el número para su lista. Gracias, doctora. Ya vi mi libro, ya lo abrí y sí tiene sí lo tiene, no me había fijado. Ay, descansamos todos. Ok, bueno. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Nada más quería agregar algo. Okay. Se descarga nada más no se descarga, todavía no tenemos la versión para Mac. Es para PC. Ok. Gracias, doctor Roberto. ¿Alguien más? Ok, a ver, dice, tenemos aquí un comentario que dice, la investigación en el método cualitativo y el método cuantitativo en el aplicativo IDEA es por separado cada estudio. ¿Quiere usted comentar, doctor? Ok, sí, gracias, Oscar. No, de hecho, en el software se tiene la opción de desarrollar la propuesta bajo el enfoque mixto y se va guiando también esta propuesta paso a paso conforme a las etapas propuestas por Hernández Sampieri para este método. Entonces, no es por separado, sino que hay el caso particular, el botón particular para el desarrollo de esta propuesta bajo el enfoque mixto. Okay. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ok. Cristian tiene levantada su mano. Te escuchamos, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por la idea que traen el software. Me parece espectacular. Ojalá lo hubiera tenido cuando estaba en mi licenciatura y maestría, la verdad. Realmente te da una muy buena guía que a veces muchos alumnos, a lo mejor por la parte de, y voy a hablar un poquito de carreras, ¿no? A lo mejor la parte de psicología la tienen muchísimo más desarrollada que a lo mejor una parte de ingenierías, ¿no? La parte de la metodología en cuestión de trabajos de investigación. Mi duda va un poquito, bueno, es muy enfocada. Que a lo mejor van a decir, bueno, ya el programa te hizo todo, ya qué más quieres, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué versión del APA están ocupando para el software? O sea, ¿qué versión del formato APA me da como respuesta el software al momento de yo ingresar mis bibliografías? ¿Usted lo comenta, doctor? No, si quieres, coméntalo tú y yo lo complemento para ver también la página web. Claro.
Sí, de hecho, digamos, el software, el IDEA como tal, no es que te guíe, digamos, en la parte de las referencias conforme al estilo APA. Más bien lo que comentaba en la presentación es que el Word tiene una herramienta que te guía justamente de manera general para citar y referenciar conforme a este estilo de publicación, pero que dependiendo del nivel, del tipo de curso, etcétera, pues puede servirte esta herramienta de Word o no. Sin embargo, pensemos que se trata de un curso de licenciatura de últimos semestres para presentar la tesis. Bueno, ya normalmente no se recomienda esta herramienta de Word, pero justamente el Centro de Recursos en Línea de cada una de las obras del doctor Roberto Hernández Sampieri cuenta con un mini manual que te puedo asegurar que te resuelve el 80% de los casos para una tesis de licenciatura e incluso de maestría, y que fue elaborado justamente por la doctora Ana Cuevas, actualizado actualmente por la doctora Natalie Díaz y por supuesto con la revisión del doctor Roberto Hernández Sampieri, que nos platicará un poco más sobre esta actualización que se ha hecho al manual, al mini manual APA, con la 7ª edición de este estilo de publicación. Muy bien, si me permiten voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Bueno, les quiero comentar que los 3 libros de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa, que es la edición 2018, el libro Metodología de la Investigación para Bachillerato y Fundamentos de Investigación, todos tienen una página web donde se descarga el software y todos tienen ejemplos y todos tienen un manual, mini manual de APA. Ahorita lo vemos, pero me gustaría mostrar muy rápidamente en el caso de metodología, la página web. La página web es esta que ustedes ven en la diapositiva. ¿Y qué contiene esta página web? La página web contiene apéndices. Esto es además del libro, obviamente. Apéndices con revistas en todas las ciencias, desde ingeniería, psicologías, etcétera. También bancos de referencias, documentos de fórmulas, porque en los libros ya no aparecen las fórmulas, porque ya más bien se interpreta. Trae ejemplos cuantitativos, cualitativos y uno mixto, ejemplos de proyectos en arquitectura, un glosario, ¿sí? Trae manuales de investigación aplicada, como pues el libro no puede tener ejemplos de todas las ciencias. Aquí en estos manuales de investigación aplicada se han desarrollado ejemplos y que están muy vinculados con el libro y que se pueden leer simultáneamente con el libro para áreas donde el propio libro no tiene ejemplos, como o tiene 1 o 2 ejemplos, como un manual de investigación en finanzas que trae cuanti, cual y mixto, un manual de investigación en medio ambiente por una doctora egresada de Yale chilena, que es sobre medio ambiente, cuantitativo, cualitativo y mixto, uno sobre investigación en televisión, en efectos de la televisión, que hicieron los de Radio y Televisión de Chile y de universidades chilenas, que trae además un ejemplo sobre el Festival de Viña del Mar. También tenemos ejemplos de medicinas, el manual de investigación epidemiológica y el manual de investigación en medicina. Traen manuales de software. IDEA tiene su propio manual, pero también hay otro software que tiene, además, 12 capítulos adicionales están en la página web, porque la gente de repente nos dice, es que el libro no tiene un capítulo de estudios de caso. Sí, sí lo tiene, pero está en la página web.
El libro no tiene encuestas, ¿sí? Hay un capítulo exclusivamente sobre encuestas. El libro no trae indicadores para evaluar una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, no, sí lo trae, es el capítulo 9 de parámetros para evaluar. Que no se trata la parte de ética en la investigación, no. El capítulo 2 de la página web es sobre ética en la investigación, que no trae historia de los paradigmas, positivismo, no, sí lo trae. El capítulo 1 es historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Que cómo descubrir categorías en la investigación cualitativa, hay un capítulo para eso. También hay, que no trae mucha estadística multivariada, que nada más trae univariada, bivariada y algunas de no, hay un capítulo de estadística multivariada y así otros temas, diseños experimentales avanzados, y trae la bibliografía. Casi nadie lo nota, pero no está en el libro, no está en el libro la bibliografía. La bibliografía está en la página web porque son más de 120 páginas. Imagínense el tamaño que tendría el libro y aparte integramos ahí la bibliografía de la página web, de los capítulos, de los 12 capítulos más los del libro. Y también están los manuales estos de investigación aplicada y hay un manual para la elaboración de un manuscrito original. Por ejemplo, tips de cómo hacer un ensayo académico, de cómo vienen en ese que se llama Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original sobre investigación académico-científica, que hicimos en la Universidad de Celaya con la Universidad Católica de Costa Rica, y tenemos ejemplos cualitativos desde muy sencillos, etnográficos sobre la guerra cristera en Guanajuato, cómo hacer una biografía cualitativa, cómo integrar biografías cualitativas, y también trae ejemplo de experimento y un ejemplo en ingeniería aeronáutica para la estimación de masas en sistemas de control ambiental en aeronaves tipo Learjet durante la fase de diseño conceptual. Todos son reportes que nos hicieron para la obra. Trae ahí el ejemplo de una propuesta de clima laboral del doctor Sergio Méndez y un servidor, y luego el artículo que fue publicado en una revista científica. Dependiendo del libro que compren, buscan la página web. Esta es la página web del libro de metodología de la investigación. Perdón, este es de McGraw-Hill para la compra de libros, la que hace rato puso el doctor Sergio Méndez. Y también ahí tenemos un programa que te hace reportes de investigación que se llama CICI, bajo el estilo APA de la tercera edición en español, que sería la sexta en inglés. Y también ahí vas a encontrar en la página web, en esta página web, dice manuales de estilos editoriales. Ahí está el manual de Vancouver, el manual de la American Medical Association para Ciencias de la Salud, y ahí está el manual APA de la sexta edición. El lunes o martes vamos a subir el manual APA de la cuarta edición en español, que corresponde a la séptima en inglés, porque los manuales de APA en español que hemos hecho integran las reglas de la Real Academia Española junto con el estilo APA. Hace años platicamos con los consultores de APA y les dijimos, es que APA choca con la lengua española, y nos dijeron, pueden hacer sus manuales sin ningún problema, conciliando e incluso privilegiando la lengua española sobre el propio estilo APA. Y se publicaron el APA 1 en español, APA 2 en español, y ya no se volvió a publicar. La editorial Manual Moderno ya no publicó APA en español. Después publicó un libro verde con azul, pero no es APA en español. Y
cuando lee uno el título del libro, dice Manual de Estilo de Publicaciones de la APA, y cuando abre uno la portada, dice traducción del manual de la APA, o sea, es el manual de la sexta en inglés, se fue el manual de la sexta en inglés, nada más traducido al español, no adaptado al español. Entonces pueden tener estos dos y hay otro software, ahí pueden consultar un software para calcular el tamaño de muestra y aprender estadística descriptiva, que se llama Stats. También tenemos el demo de Atlas T que pueden bajar. Hay un manual que hizo el doctor Sergio Méndez sobre SPSS. No, hay muchos manuales de software y de análisis estadístico. Recuerden que la obra impresa es como un 40%, poco menos, no, como un 30% de todo lo que está en la página web, y ahí está también la descarga del software. Eso sería mi comentario. Perfecto, muchísimas gracias y felicidades. Ok, gracias. Estoy teniendo problemas con... espero que me escuchen. Y bueno... Ya te dejamos de escuchar. Perdón. Bueno, mientras mejoras tu sonido, queremos comentar, como dice el doctor Sergio Méndez, que el software es un complemento al papel del maestro y del libro, no lo sustituye. La ecuación sigue siendo maestro, alumno, software, libro. Doctor Roberto, ¿en cuántas computadoras puedo instalar IDEA? Por ejemplo, si tengo 2 y una Mac, la Mac dice que todavía no, pero ¿puedo instalarlo en 2 o solo debo concentrarme en una? Lo puede instalar en 2, aunque solo lo puede usar en una a la vez. Incluso lo puedes instalar en tu teléfono, lo puedes instalar en una tableta, en 2 dispositivos, pero como dice el doctor Sergio Méndez, solo lo puedes operar una vez a la vez. Si detecta el software que lo estás copiando, lo estás usando, te va a mandar una alerta y se te va a borrar. Es decir, tiene dispositivos antipiratería. Muy bien, pero si es mía, sí, o sea, puedo usarlo. Bien. Sí, lo instalas en 2, nada más lo usas en una simultáneamente. Muy bien. O sea, nada más... Puede ser celular, computadora o tablet. O sea, solo puedo instalarlo en 2 de mis dispositivos. Solamente en 2, sí. Bien, gracias. Perdón, me sacó, se me fue el internet por un momento y aunque estaba en el celular, ya no pude conectarme, una disculpa. No, no te preocupes. Y bueno, se me borró el comentario que tenía la maestra Saraí. No sé si ella quiera leerlo porque ahorita ya no lo puedo visualizar. Maestra Saraí. Sí, claro, gracias doctora. Buenas noches a todos, un gusto. Un honor tenerlos con nosotros. Les quería felicitar por la innovación que están realizando con su software. Sin duda es un gran apoyo para la creación de los protocolos de investigación de muchas personas pues, que queremos comenzar en esta área. Mi pregunta era, ¿ofrecen algún tipo de curso o taller para el manejo de este software o solo lo podemos utilizar con los manuales que ustedes nos comentaban que se incluyen en esta última versión de su libro? Adelante, Sergio. Sí, en realidad el software es muy intuitivo. Esa es justamente la finalidad. Ahora, justamente retomo el comentario que hacía el doctor Roberto Hernández Sampieri hace unos momentos. El software justamente se puede adquirir únicamente a través de la compra de los libros. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de la investigación.
Es decir, se sigue requiriendo el libro de texto, el cual nosotros recomendamos que en cualquiera de los cursos se lean los capítulos correspondientes, ¿sí? Para que el estudiante llegue con el capítulo leído, posteriormente dé el profesor la clase, hable sobre el tema en general, resuelva dudas de los estudiantes a partir de la lectura que ellos ya hicieron, y el software sirve para la tercera etapa, que es ya el estudiante leyó, ya el estudiante tomó la clase y ahora va a hacer su propuesta de investigación. Nosotros lo que vimos a lo largo de nuestra experiencia con profesores es que era para el estudiante muy estresante enfrentarse a una hoja en blanco. Entonces, el software lo que hace es que el estudiante ya no se enfrenta a esa hoja en blanco, le recuerda las ideas principales para que no se sienta perdido ante la necesidad de generar su propuesta de investigación. Pero si el estudiante requiere nuevamente estudiar alguna parte de la etapa correspondiente, pues para eso tiene su libro de texto. ¿Sí me explico? Entonces, es justamente esta fórmula la que nosotros utilizamos. Ahora, después de que el estudiante genera su propuesta de investigación o las etapas correspondientes a la propuesta de investigación que haya dejado el profesor o profesora de tarea, pues sigue la revisión del propio profesor, pero el profesor ya a partir del uso de la idea se concentra en la retroalimentación de fondo y ya no tanto en la de forma, en la cual pues, los profesores dedicábamos mucho tiempo porque el alumno no respetaba el orden, se había olvidado de la clase y de los ejemplos, etc. Entonces, ya digamos que la retroalimentación es mucho más enfocada y de esta manera pues se aprovecha mejor el tiempo de la clase, de la materia, etc. Y bueno, ahora que estamos dando clases en línea, pues esta herramienta que apoya al libro de texto y a la clase, pues resulta bastante útil. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Listo. ya para terminar, solamente daré lectura al último comentario de Erika Montalvo y dice: muchas gracias por el tiempo y la explicación que nos han brindado. Considero que el uso del software es un paso muy importante dentro de la enseñanza de la investigación. Una idea innovadora y de vanguardia que como estudiante aprecio mucho. Muchas gracias, Erika, ¿no? Y bueno, me sumo a este agradecimiento. Ciertamente creo que el enfrentarse a un hoja en blanco puede generar mucho estrés para los estudiantes, ¿no? Estos temas de la investigación para ellos suelen ser un poco cansados, difíciles, y estoy segura que con esta idea que ustedes nos presentan, el trabajo podrá fluir mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, me voy a permitir compartir la constancia para dar lectura. Y al finalizar les voy a pedir a nuestros asistentes, si se puede, en medida de lo posible, que prendan su cámara para que podamos tomar nuestra foto grupal. Entonces voy a compartir la constancia para dar lectura. Y dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro Universitario UAM Ecatepec, otorga la presente constancia al doctor Roberto Hernández Sampieri, doctor Sergio Méndez Valencia y a la doctora Ana Cuevas Romo por su valiosa participación con la conferencia Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta con el software IDEA, generador de proyectos de investigación, la cual impartieron durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM Ecatepec. Firma la doctora Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Ya los vi, ya están prendiendo su cámara. Sí, entonces quien guste la puede prender. Haré un par de tomas para que puedan salir todos los participantes, ¿vale? Entonces, sonrían para que todos salgan muy guapos. Entonces... Los milagros no se pueden, pero bueno. Ok, sonrían. Bueno, en mi caso, en ustedes no. En mi caso, No, pues... todos
todos saldremos muy guapos. Entonces, ahí va. 1, 2, 3. Listo. Continúo con la grafía. Entonces, su cámara. Y listo. Pues, doctores, muchísimas gracias. Valoro mucho el tiempo que han ¿sí? Y bueno, pues que pasen excelente tarde. Los invitamos a todos que continúen participando en las actividades que con mucho cariño hemos programado para todos ustedes. ¿Sale? Nos vemos el día Mucha de mañana. suerte, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Usen cubrebocas, por favor, y demás medidas. Que estén bien. Un abrazo y nuestro agradecimiento, Brenda, a tu encargada del despacho de la dirección. Alma, gracias a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye.